pues hoy tengo una asignación importante y quiero cumplir la cabalidad y quiero pedirle por favor que estemos sobre nuestros pies y vayamos a la primera epístola de Juan, la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 1, y quisiera que lo leyésemos todos juntos. Es un verso de la Escritura, primera Juan, capítulo 3, versículo 1. ¿Podemos leerlo, por favor? Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Podríamos leer de nuevo, es solo el versículo 1 de nuevo. Dice: mirad. Amén. Padre, te damos gracias por este día tan especial que nos permites estar en este lugar. Señor, en esta casa reunida para adorar tu nombre. Yo, Señor, me siento muy agradecido del privilegio que nos confieres en compartir tu palabra, Señor, en poder explicar el evangelio en tu iglesia. Señor, esta es una sagrada comisión. Padre, y te agradezco por usarme a mí como instrumento, y por eso oro, Señor, para que santifiques al instrumento, para que puedas usarlo como un emisario, como un heraldo, Señor, de tu palabra. Y que en este lugar, Señor, al salir nosotros de aquí, sepamos que no solo hemos tenido una experiencia con tu palabra, sino también que nos llevamos asignaciones, Señor, ajustes, tareas pendientes para reaccionar al llamado de tu palabra en nuestras vidas y familias. Te lo pido por Jesucristo. Amén y amén. Puede sentarse. El tema que me toca deliberar en esta noche se llama el amor adoptivo de Dios. Reitero, el tema que trato en esta noche se llama el amor adoptivo de Dios. Una joven llamada Calisto era consagrada a la diosa Artemisa, la diosa de la casa. Estas personas consagradas andaban en los bosques y eran vírgenes que se dedicaban a la caza junto a la diosa Artemisa. Un día una deidad muy importante en el panteón de los dioses llamado Zeus. Zeus era uno de los dioses más fuertes, era el hermano de Hades, hermano de Poseidón y hermano de una diosa llamada Hera. Hera también fue esposa de Zeus. Mire qué interesante este cuadro. Y Hera fue conocida, en cuanto a la mitología griega, fue muy conocida por ser una diosa vengativa. Un día Zeus ve a Calisto y se enamora de ella. Y Zeus sabía que si tomaba forma humana, no iba a poder conquistarla porque el voto de Calisto era muy fuerte para romper la virginidad de ella y entregársela a otro hombre. Zeus inteligentemente tomó forma de la diosa Artemisa, que era la deidad a la cual la joven Calisto había sido consagrada, y se llegó a ella. Luego de esto pasa el tiempo y la joven Calisto comienza a manifestar temas en su barriga y lamentablemente ha quedado embarazada. Pero esto ella no lo podía descubrir a sus amigas ni a la diosa Artemisa porque esto era una vergüenza para la casta. Pues efectivamente un día la diosa Artemisa le dice a todas ellas: vamos a bañarnos, y se bañan desnudas, y cuando ella se desnuda se descubre que está embarazada. Pero el problema no tanto fue Artemisa, sino que la diosa Hera, la esposa de Zeus, sabía claramente lo que estaba pasando y había entrado en una celotipia, o estaba bastante celosa. En efecto, esta mujer o esta diosa, esta deidad, conviene en matar a Calisto, a la joven. Y lo que va a hacer es que le manda una magia, por así decir, y la convierte en osa. Y luego que fue convertida en osa, hay diferentes versiones del mito.
Unos de ellos dicen que Zeus la tomó a la joven Calisto porque la amaba y la convirtió en lo que conocemos hoy en la constelación de la Osa Mayor. De ahí viene la idea de que existe una Osa Mayor y también existe la Osa Menor, que se presupone que era el hermano de Calisto llamado Arcade. Hay otro hijo que se le atribuye a Calisto, que es el dios del bosque Pan. Un joven, un dios bastante ogro, bastante feo, pero muy tranquilo. Pero cuando alguien venía a molestar el bosque o a molestar las cosas que él cuidaba, de hecho, lo consideraban también el dios del pastoreo. Cuando alguien venía a molestar al bosque, el hombre o el dios Pan tomaba una furia. De hecho, en castellano, de ahí es que viene la palabra pánico. La palabra pánico es un derivado de la deidad Pan, que hace alusión justamente a la furia energúmena que embargaba a esta deidad para reaccionar a las cosas. El punto es que Zeus quedó profundamente enamorado de Calisto. Hay algunas versiones que dicen que Calisto fue hermana de Odiseo, el famoso héroe de la Odisea, escrita por Homero. Y lo que me llama la atención es que, como decía Platón, hay que tener tanto cuidado con los mitos que se cuentan, porque los mitos se constituyen en transformadores o transmisores de valores. Xenófanes, en otro punto de vista, que era otro filósofo, Xenófanes decía que los mitos son un reflejo de la sociedad, que la sociedad lo que cuenta es lo que es. Bueno, ahí podríamos hablar de la lucha de quién salió primero, si el huevo o la gallina. Lo que sí podemos decir es que claramente esto tiene algo que contarnos. Quisiera anexar esa historia o ese mito más bien a lo que escribe Shakespeare de Romeo y Julieta. ¿A cuántos les gusta esta novela de Romeo y Julieta? Es una novela impresionante del siglo XVI, ¿verdad? Una obra magistral donde se expone el amor o las expresiones de amor. Y así vemos los mitos y las novelas y la época del Renacimiento, desde Boccaccio, desde el siglo XII, hasta la actualidad, cómo el mundo ha comenzado a idealizar el amor. Yo quisiera hacer un planteamiento entonces en esta hora. Y todas las historias de amor que nosotros vemos en la humanidad, que conocemos y que hemos vivido, como seres humanos esencialmente corrompidos por el pecado, como dice Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno. Siempre será el dilema si alguien puede hacer algún acto bueno, alguien que no conozca a Dios. Y la respuesta es sí. El acto puede ser bueno, pero esencialmente va a estar corrompido. Quiero poner un ejemplo, el ejemplo de las madres. ¿Cuántas son madres en este lugar? Ese amén está muy flojo, aquí hay muchas madres. ¿Cuántas son madres orgullosas? Ahora sí, ahora sí. ¿Cuántos son padres orgullosos? Baja un poco ahí. El amor entre humanos, el amor interrelacional, es un amor, y yo veo que uno de los afectos más puros que puede haber es el amor de un padre a su hijo, de una madre a su hijo, ¿cierto? Sin embargo, en algún punto ese tipo de amor puede estar corrompido, y no solo puede estar, sino que radicalmente está corrompido. Esta palabra suena ofensiva. De hecho, la palabra radical, ¿por qué uso la palabra radical? Porque la palabra radical se deriva de radix, que significa raíz. Lo que quiero significar en esta hora es que aún el amor más puro, el amor más protectivo, está corrompido en su raíz. Un padre o una madre protectiva que ama a su hijo lo da todo, ¿sí o no?, por su hijo. Haría cualquier cosa por su hijo, hasta sin importar lo que tenga que hacer mal hecho por su hijo. Entonces es un amor esencialmente corrompido.
Es un amor que en la raíz está corrompida. ¿Cuántas cosas en nombre del amor hemos hecho que finalmente traen grandes tragedias? Con esto no estoy diciendo, por favor, no me malinterpreten, no estoy diciendo que el amor de madre y el amor de padre no es un amor genuino y bueno. Estoy diciendo y comprobando la hipótesis de que el amor terrenal por seres humanos que tenemos pecado remanente y algunos que todavía están en pecado total o en muerte, es un amor corrompido en la raíz. Por eso hablo del amor corrompido, como vemos en los mitos, como vemos en las cosas que planteamos. Sin embargo, el texto que vamos a analizar en esta noche, quiero volver a leerlo y plantearle la idea, como claramente el apóstol Juan dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Vamos a ver Primera Juan capítulo 3 verso 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Fíjese cómo significa la palabra amor, y por eso el tema de este mensaje se llama el amor adoptivo de Dios. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Yo me voy a valer en esta hora de un gran aporte que hizo un señor llamado Esteban Langton, un cardenal del siglo XIII, y otro llamado Roberto Stefano del siglo XVI, que fueron ellos los encargados de dividir la Biblia en capítulos y versículos. Y como usted podrá ver, aquí hay un signo de puntuación que es un punto y coma, ¿verdad? Yo voy a predicar esta noche solamente de la primera parte del versículo. Y voy a abordar la fraseología: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Quiero anticipar, de este versículo bíblico se puede sacar todo un seminario de teología y toda una enseñanza por varios años, expositivamente hablando del texto. Pero yo, por consideración a ustedes y a que ustedes vuelvan a la iglesia, voy a predicar solo el tiempo que me es concedido para abordar las cosas detalladamente. ¿Usted puede decir conmigo detalladamente? Pues claramente esto me da espacio para mi primer punto. Yo quiero que usted le preste mucha atención. Y el primer punto se llama mirad. Mirad. Es una pregunta que yo debo hacerme, porque en la fraseología del texto el apóstol Juan comienza y dice: mirad. No es solo algo que está conectado con todo lo que él ha dicho, porque el apóstol Juan ha planteado verdades cardinales del Evangelio en los capítulos 1 y 2. Por ejemplo, Juan de una manera directa aborda el tema de la depravación total. Dice: el que dice que no ha pecado hacia Dios como mentiroso y la verdad no está en él. Aborda temas tan cardinales como la idea. Bueno, hay gente que no le gusta el término depravación total. De hecho, cuando usted piensa en una mujer como la Madre Teresa de Calcuta, o en un hombre como Sai Baba, o en un hombre como el Dalai Lama, o usted piensa en un hombre como Mahatma Gandhi, usted dice: caramba, ese es un término demasiado cáustico para una persona que hace tanto bien. Entonces cambiemos y sustituyamos la palabra depravación total, cambiémosla por la palabra corrupción radical, que en la raíz está corrompida. Y respectivo a los frutos que puedan ser buenos, la raíz está corrompida. Siempre piense esto teológicamente: usted puede hacer muchas cosas buenas, pero sin Cristo en su vida, todo lo que el hombre haga, si está esencialmente muerto, entonces esas obras en esencia son también obras muertas. ¿Me entiende? No indica que sean obras malas, sino obras muertas. Pues claramente vamos a ver entonces a qué se refiere este mirad, y yo quisiera detenerme un momento en la comprensión gramatical del texto. Es muy importante que sepamos que esta idea es una palabra griega. La palabra mirad es una palabra griega que significa orao. ¿Cómo se llama la palabra griega? Ya ustedes son griegos. Orao. Esta palabra griega
va a ser usada metafóricamente, constantemente en el griego. Ya el griego estaba avanzado, es el koiné popular. Juan le está escribiendo ya una cultura, ¿verdad?, más avanzada, años más tarde. Estamos hablando cerca del 85 al 90 después de Cristo, que me lleva a reflexionar esto. Cuando vemos la definición de esta palabra y la metáfora que se utilizaba para decirle a la gente mirad, no era solo que mires con tus ojos. Yo quiero que usted preste atención a esto. No era solo mira esa planta debajo, o mira el techo de la iglesia, o mira el sol. Era algo que metafóricamente implicaba algunas tareas. Por ejemplo, cuando se usaba esta palabra griega, la tarea que se le asignaba al que se le decía mirad, una de ellas era, tienes que ver esencialmente. Diga conmigo, esencialmente. No es solo mira lo que está delante de ti, sino también analízalo. Otra palabra que se usaba era, tienes que ver con la mente. O sea, no es solo mira y quédate en un estado perplejo, sino mira, entiéndelo, razónalo, compréndelo, analízalo, mirad. Mucha gente se queda solo en el deleite contemplativo que implica mirad cuál amor nos ha dado el Padre, pero no entiende el amor del Padre. Amén. De hecho, cuando usted habla del amor de Dios, piensa en un hombre que es bueno solamente, en una deidad que es buena y que quiere el bien para todo el mundo, pero el amor de Dios es un poco mucho más que eso. Esta palabra y esta frase está en un verbo griego que se llama aoristo. Es un verbo que solo se utiliza o se utilizó en lenguas indoeuropeas como el griego, el sánscrito, y es un verbo que no existe en castellano. Porque la forma de conjugarse en castellano no la tenemos. Pero en castellano podría ser algo como lo siguiente. En nuestro lenguaje, el verbo mirado, el verbo orao, el aoristo sería como un presente neutro. Algo que sucedió en el pasado, pero que sucedió en el presente o tiene efecto en el presente, no que sus efectos están en el presente, sino que sigue sucediendo en el presente y sucederá de la misma manera en el futuro. Entonces no es un presente continuo porque pasó. ¿Me doy a entender? Es bastante complejo entender el aoristo, pero la idea es algo que ha sido hecho que sigue sucediendo. Amén. Ha sido algo que se hizo y sigue sucediendo. Y esto está en modo imperativo. Es decir, no es un indicativo lo que usted tiene ahí de si tú quieres hazlo, yo te sugiero esto. No, mirad. Mirad diligentemente, mirad analíticamente, mirad racionalmente el amor que nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Me gusta mucho porque está en voz activa también, no en voz pasiva. Entonces, si el texto nos dice, yo quiero que nos apeguemos al texto bíblico, si el texto nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, mirad. Yo me hacía una pregunta, ¿me he detenido yo a pensar en esto? Muchas veces confundimos el amor de Dios con, wow, ¿de dónde me sacó el Señor aquel día que yo estaba perdido en ese cabaret y Dios vino y alguien me dio una palabra y estoy aquí por eso? No. Eso es un efecto del amor de Dios. Pero ese no es el amor de Dios. El amor de Dios es mucho más ingente que eso, mucho más grande que eso. De hecho, en el capítulo 4, Juan va a comenzar a abordar y va a decir, es tan amplio, es tan ancho, que no lo podemos comprender. No podemos escaparnos de la magnitud y de la comprensión lógica de este amor. Pero en la tarea y en el caminar cristiano, no nos detenemos a respondernos esta pregunta, ¿cómo me ha amado Dios a mí? Y vuelvo y reitero, nos detenemos más fácil a ver qué ha pasado en mi vida, de dónde vengo, cuál es el testimonio de mi familia, qué le pasó en el pasado, valga la redundancia, a alguien o qué me pasó a mí en años anteriores, pero no has detenido tu mente a comprender el amor de Dios. Y el amor de Dios no podemos divorciarlo del Evangelio. No podemos divorciarlo del Evangelio. Entonces,
Vamos a responder estas preguntas. ¿Qué debo mirar? ¿Qué debo contemplar? ¿Y qué debo entender? Número 1, yo quisiera plantearles a ustedes, y es mi primer punto, o mi primer subpunto más bien, se llama el favor inalcanzable, lo que comúnmente se llama la gracia de Dios. Esta palabra es muy usada en las iglesias. Usted va a cualquier lugar, aún incluyendo doctrinas católicas, y usted se va a encontrar con personas que le dicen, la salvación es un acto de la gracia de Dios. Es por gracia. Pero la gente no comprende con exactitud a lo que se está refiriendo cuando habla de que es un asunto de gracia. ¿Qué fue un acto de gracia? Cuando definimos gracia, mucha gente dice, es un favor inmerecido, y es una definición incompleta. Porque sí es un favor inmerecido, pero no solo es que no te lo merecías dentro del grupo al que se lo estaban otorgando, es que tú y yo no estábamos en ese grupo tampoco. ¿Me entiende? Cuando hablamos de mérito, parece que hay un grupo y a un grupo se lo otorgan y a otro lo envían a la vez. No. Nosotros no estábamos ni siquiera en el grupo a los que le confirieron la gracia o a los que les tocaba. Nos tocó por pura gracia. Efesios lo dice claramente en el capítulo 1, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, según su pura gracia. Cuando vemos esto, nos topamos con textos como Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que habiendo dado a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tito capítulo 2 versículos del 11 al 14, me gustaría verlo. Tito capítulo 2 versículos del 11 al 14. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Verso 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Verso 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Fíjese que la definición de la gracia incluye muchas asignaciones. Incluye una vida sobria, una vida justa, una vida en santidad, una vida que opera acorde a la gracia que ha sido recibida. Efesios capítulo 2 versículos del 1 al 10. Me maravilla mucho este texto. Efesios capítulo 2 versículos del 1 al 10 dice, y Él os dio vida a vosotros ¿cuándo? Cuando estabas ¿cómo? Muerto en tus delitos y pecados, y yo estaba muerto en mis delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia. Verso 3. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Verso 4, pero Dios. Esta es una palabra que a mí me lleva a detenerme. Usted sabe que uno de los textos más tristes de la Escritura es el versículo 3. Por favor, vamos a leerlo de nuevo. Eso éramos usted y yo, independientemente de la condición que tú puedas tener hoy, si estás muy bien o estás muy mal con Dios. Mira, nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios. Es un acto totalmente monergístico, es decir, de una sola energía, es un acto de solo Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, verso 5, aún estando nosotros como muertos en pecado, nos dio vida, nos regeneró juntamente con Cristo.
Muchos teólogos dicen, Pablo se detiene para acotar de nuevo, mira, es por gracia. Por gracia sois salvos. Verso 6. Versículo 6. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Verso 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué impresionante la Escritura. Pero Dios. Si usted no ha comprendido lo que significa que Dios lo haya salvado, usted tiene una gran tarea. Por eso debemos mirar al amor al cual Dios nos ha entregado a nosotros. Tito capítulo 3, versículo 5. Tito capítulo 3, versículo 5. Capítulo 3, verso 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Alguien ha dicho, si la salvación hubiese sido por obras, ¿cuán bueno debimos haber sido para que se nos tomara en cuenta? La otra pregunta es, ¿soy yo lo suficientemente bueno como para que se me tome en cuenta? Ahora, ¿cuáles son los dos elementos claves de ese favor? A usted le dieron un favor, una gracia. Y sepa, mi hermano, que no es una gracia si usted no lo ha constatado y no lo ha percibido y no lo ha vivido. Si usted no ha entendido la conversión, si usted no entiende que es un creyente, usted todavía no ha recibido esa gracia. Porque la gracia fue para que recibiésemos vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Amén. Mucha gente saldría con la idea, yo tengo la gracia de Dios, hermano. Hay una gran diferencia entre la gracia común que le es asignada a todo el mundo y la gracia salvífica de Dios, que es para aquel que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador y claramente entiende lo que es la conversión, el arrepentimiento y la doctrina bíblica del Evangelio. Esto es importantísimo, esto es medular, mi hermano. ¿Cuáles son los dos aspectos de esa gracia? El primero que yo quiero señalar se llama la justificación por la fe. Cuando hablamos de esa gracia y nos dicen que nos dieron vida, ¿verdad? Esa es la regeneración, nos dieron vida. Pero ¿cómo definimos la gracia en el proceso de la justificación? Me gustaría ver el orden que presenta el apóstol Pablo en Romanos 8:28. Ese es un versículo que le fascina a todo el mundo. Y yo quisiera verlo hasta el verso 30. ¿Qué tal si usted me ayuda a leerlo? ¿Cómo dice ahí? Y sabemos, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Usted ha oído mucha gente decir, todo obra para bien. No te preocupes, que todo obra para bien. Parece un gran consejo y es una verdad bíblica, pero sin su trasfondo teológico es una mentira que envuelve a la gente en una falsa esperanza. Porque esto solo está destinado a aquel que ha sido llamado por Dios. Porque Dios es su Señor. ¿Me entiende? Siempre tenga pendiente esto, que Dios no solo quiere ser su Salvador, Dios también quiere ser su Señor. Nos gozamos con la idea de que nos salvó, pero no le servimos como al Señor. Lo vemos en Lucas capítulo 6, verso 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, o curios, curios, y no hacéis lo que yo os mando? Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció,
también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Verso 30. Y a los que predestinó, a estos también los llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Note en ese eslabón, un eslabón impresionante, donde vemos la idea, en esa cadena más bien, este eslabón, la justificación. ¿Y sabe por qué yo la quiero tratar en este día? Porque los grandes teólogos de la Reforma, Lutero, Calvino, Zwingli, Melanchthon y todo el movimiento de la Reforma protestante, en la doctrina central en que descansó la iglesia fue en la doctrina de la justificación. Y hasta que usted y yo, mi hermano, no entendamos eso, no podemos pasar la página. No podemos andar predicando mensajes como levántate y anda, que Cristo quiere sacarte del lecho de muerte en el que estás. No andamos predicando ese tipo de mensajes porque esos mensajes son parchos, pero no aportan al entendimiento del Evangelio, que es el único, no por el cual solo llegas a Cristo, sino por el cual te mantienes en el proceso de santificación. Hay una diferencia fundamental entre evangelio y evangelismo. La gente entiende que el evangelio llega hasta que el pecador se convierte. Te prediqué el evangelio. No, el mismo evangelio que te hizo despertar para salvación, Santiago capítulo 1, versículo 18, nos hizo nacer por la palabra. Ese mismo evangelio es el que te va a llevar a ti por medio de los valles más oscuros de tu vida. Vas a comprender el amor de Dios cuando te encuentres afligido y afectado. Es la verdad evangélica la que te va a poder soportar a ti. No es la mentira ni las sofismas. Dios está contigo como poderoso gigante. Eso es una verdad, pero el evangelio cardinalmente nos enseña a nosotros a saber que nuestra vida no depende ya de nosotros, que Cristo pagó el precio por cada uno de nosotros y que nuestra morada, hermano, nuestra morada está preparada. La gente interpreta el texto, Él irá. No, las moradas estaban ya preparadas de antemano. Dios tenía y nos redimió particularmente a cada uno de nosotros. Qué maravilloso. En la cruz del Calvario, Cristo murió por el humano también. Cristo murió por usted, particularmente, y por eso está usted sentado en esta iglesia y no reposa su salvación en sus buenas obras, ni en cuán agradable se conduzca usted con la gente. Su salvación reposa en el poder de Dios. La palabra justificación es una palabra que los teólogos le han colocado una implicación forense, porque tiene efectos legales. Dice John Murray, la palabra griega es dikaio, para hablar de justo, de justificación, pero dice John Murray, uno de los teólogos más importantes y de las mentes más brillantes del siglo XX, dice John Murray, cito, la regeneración es un acto de Dios en nosotros. Paréntesis, la regeneración, como hablé el domingo pasado, la regeneración es el nuevo nacimiento, naciste de nuevo. Pero eso no es la justificación. Vimos el texto claramente, y a los que predestinó, a estos también llamó. En el llamamiento eficaz ocurre la regeneración, y a los que llamó, entonces, ahí viene el proceso de la justificación. Dice Murray, continuó, la justificación, a diferencia de la regeneración, es un veredicto de Dios respecto a nosotros. La distinción es como la distinción entre un acto de un cirujano y el acto de un juez. El cirujano, al remover un cáncer interno, hace algo en nosotros. Dice él y continuó, eso no es lo que hace un juez. El juez pronuncia un veredicto respecto a nuestra situación judicial. Si somos inocentes, nos declara así. Termino la cita. Lo que quiere decir básicamente es que el cirujano le opera internamente. El juez dicta algo sobre usted. ¿Se entiende esta idea? Dios hace algo en nosotros y dicta algo sobre nosotros. La justificación es el dictado de Dios, es la sentencia de Dios. Y cuando usted va a un estrado y va a exponer su causa, a usted le van a declarar inocente o culpable. Y a nosotros
por la justicia de Cristo nos declararon inocentes siendo culpables. Gloria a Dios por eso. No hay que tener muchas neuronas para saber que éramos culpables. No hay que comenzar a buscar un libro de antropología de mi vida. Déjame estudiar en qué yo he fallado, mi hermano. Romanos 3:10 lo dice claramente. No hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. ¿Usted se ha parado frente a su espejo y ha visto lo pecador que usted y yo somos? Lo reprobada y lo podrida que es nuestra mente. Hay escuelas de psicología que dicen que un ser humano podría llegar a tener, o más bien algunos neurólogos y psicólogos dicen que un ser humano puede manejar alrededor de 70,000 pensamientos promedios al día. Yo con 10,000 me conformo. Es más, con 500. Usted sabe cómo un pensamiento genera otro pensamiento y otro pensamiento y otro pensamiento, y cada pensamiento es, como dijo aquella persona, que no hay peor tormenta que la que usted mismo se cree en su propia mente. ¿Cuántas veces nos llaman y uno comienza a pensar, ¿y qué habré hecho? ¿Le ha pasado eso? Huye el impío sin que nadie lo persiga. A veces yo llamo hermanos, pastor, ¿qué yo hice? Nada. Pero dígame ahora, no, mañana habla, dígame ahora, por favor. Siempre andamos como el que o está preso y lo andan buscando, está suelto y lo andan buscando, o está preso. Es normal en nuestra humanidad caída porque sabemos que ante Dios hemos faltado. Amén. Sabemos que ante Dios hemos faltado y sabemos que hemos herido esa relación. Entonces, no hay que ser un científico de la NASA para valorar y aquilatar lo que significa la justificación en nuestra vida, mi hermano, porque sin ningún tipo de temor nos tocaba el infierno y Dios nos dio la gracia de la salvación por su puro afecto. Claro. Nosotros ni siquiera nos detenemos a pensar en lo que esto significa. Cuando Lenín vino hace 2 semanas, ponía el ejemplo de aquella persona a la que le dan ese regalo que no lo merece. Conociste a esta persona y esta persona en su regalo lo que te incluyó fue un viaje a París pago completamente y tú dices, pero yo no tengo cómo agradecerte, te acabo de conocer. Ese ejemplo se queda muy corto frente a lo que es la gracia de Dios, aunque es una sombra clara de lo que es la gracia de Dios. Te dieron algo que definitivamente tú y yo no merecíamos. Continúo con John Murray, cito, dice él, la justificación sigue siendo el artículo en el que la iglesia permanece erguida o cae. Y aquí yo quiero citar el catolicismo romano, porque uno de los grandes problemas que confrontó la reforma protestante fue exactamente la oposición de la Iglesia Católica Romana y del Concilio Tridentino o el Concilio de Trento convocado en el año 1545. Es el concilio más largo que ha tenido la historia de los concilios, tanto ecuménicos como latinos. ¿Y cuál fue el tema central? Que Lutero y sus amigos, y los que no eran sus amigos, porque Calvino y Lutero no eran amigos, de hecho distan bastante en edad. La reforma protestante comenzó a develar al clero y comenzó a decirle a las personas, no necesitas pagar por tu justificación, porque el justo por la fe vivirá. Es decir, es la fe la que te imputa la vida, la fe en Cristo es la que salva, no las obras. A Roma no le convenía eso. De hecho, los teólogos romanos dicen que la justicia es inyectada, pero no imputada. Es inyectada, dice el catolicismo romano, para que la gente pueda estar hábil para las buenas obras, que son también efectos de la gracia.
Por eso Lutero dijo lo siguiente: la justificación, dice él, cuando este artículo se cae, todo lo demás también cae. Este es el artículo fundamental del que han surgido todas las demás doctrinas. Este artículo engendra, alimenta, construye, mantiene y defiende a la iglesia de Dios, y sin él la iglesia de Dios no puede existir ni por una hora. Termino la cita. Hermano, es que no podemos existir sin la justicia de Dios. Sin la imputación de esa justicia no pudiéramos existir. ¿Cuántos? Recuerdo aquella anécdota que he hecho en cantidades de ocasiones. La pregunta de la niña al padre: papá, ¿cuánto tiempo puedo vivir sin pecar? Y la respuesta del padre fue: bueno, mi hijo, mija, no sé. Le dice: ¿puedo durar una hora sin pecar? Y él le dice: definitivamente no puedes durar una hora sin pecar. Papá, ¿puedo durar un minuto sin pecar? Le dice: definitivamente no puedes durar un minuto sin pecar. Papá, ¿puedo durar un segundo sin pecar? Lo pensó bastante para responder sí. Dice él: haciendo un gran esfuerzo podríamos durar un segundo sin pecar. La respuesta de la niña, que ustedes ya la han oído, dijo claramente la niña: pues vivamos la vida segundo tras segundo sin pecar. Ahora, fue una respuesta que es asombrosa para provocar aplausos en una congregación. Pero no es una respuesta objetiva, es la respuesta de un niño. Porque no es cierto que podemos vivir la vida segundo tras segundo sin pecar. Es buena la intención, es el propósito de la santidad progresiva, pero es una utopía, mi hermano, pensar que en este cuerpo caído, que con este pecado remanente, que con esta mente reprobada, nosotros vamos a poder vivir sin pecar. Al menos que usted reduzca el pecado a algunas prácticas morales, pero el pecado es mucho más de allá. Juan Calvino dijo sobre la justificación, dice lo siguiente: la bisagra principal donde gira la religión se llama la justificación. Y Thomas Watson señaló, cito: la justificación es la bisagra y el pilar del cristianismo. Dice: cometer un error en el tema de la justificación es muy peligroso. Es similar a un defecto en un cimiento. La justificación por Cristo es una fuente de agua de vida. Verter el veneno de una doctrina corrupta en esta fuente es maldito. Termino la cita. Si usted estudia la historia del Concilio Tridentino en el siglo XVI y estudia los cánones 9, 10 y 11, una de las declaraciones cardinales del movimiento católico romano fue la siguiente: todo aquel que predique que la justificación es solamente por la fe sin las obras, sea anatema. Y yo quisiera, ¿verdad? Como Lutero le escribió a Erasmo de Rotterdam, le dijo en aquella famosa disputa que la voy a mencionar más adelante, Lutero le dijo a Erasmo: entre tú y yo, el árbitro debe ser la palabra de Dios. Mi hermano, mire, por favor, en estos tiempos donde se le acerca mucha gente, Dios me dijo, siento de Dios, tuve una revelación, la única fuente autorizada para hacer la palabra de Dios es la escritura canonizada, estos 66 libros que contienen no todo lo que Dios es, pero todo lo que Dios quiere que el hombre sepa acerca de lo que Él hace. Esta palabra. Me impresiona la respuesta de Lutero al decir: el mediador entre tú y yo es la palabra de Dios. Claramente necesitamos ese árbitro que vuelva a las iglesias hoy en día, que medie entre nosotros la palabra de Dios. No las experiencias, no el esoterismo, no el misticismo, la palabra de Dios. No, yo sentí algo tan impresionante en la iglesia. Hermano, el evangelio a veces no es de sentimiento. El evangelio es una convicción constante por la cual yo vivo y por la cual yo muero. Quisiera ver con ustedes entonces el texto de Romanos capítulo 1, versículos 15 al 17. Romanos capítulo 1, versículos 15 al 17. Dice claramente: así que en cuanto a mí, pronto estoy a qué cosa, a anunciaros el qué.
Diga conmigo el Evangelio. También a vosotros que estáis en Roma, mire cómo inicia el verso 16. La primera declaración de evangelio que Pablo da es claramente: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Mucha gente usa este versículo para defender nuestras prácticas. No me avergüenzo del evangelio. Hermana, pero andas con unos moños. No me avergüenzo del evangelio. No tiene nada que ver con eso. Andas totalmente feo. No me avergüenzo del evangelio. Nada que ver con eso. Eso es una doctrina incorrecta. No me avergüenzo del evangelio porque el evangelio es poder para salvación. Fíjese cómo se cimienta ese poder de Dios. Porque en el evangelio, fíjese los tres versículos hablan del evangelio. En el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Esa es la columna vertebral del evangelio, la justificación por fe. ¿Qué implica esa justificación? Cuando hablamos de justificación, dice Wayne Grudem, dice claramente: mira, debemos apreciar la idea de la justificación porque no solo nos justificó, sino también que nos adoptó. Y lo vamos a ver un poco más adelante porque el texto del cual partimos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos como llamados hijos de Dios. Grudem dice: hay que establecer una diferencia fundamental entre la regeneración, la justificación y la adopción. Pero en la justificación se dan dos procesos, porque usted podrá decir: ¿y qué es la justificación? Bueno, la justificación es, penosamente, en las iglesias se entiende que pasar al frente es un acto mágico. Y pasar al frente es un acto de declamar o de proclamar públicamente nuestra fe. Pero no es pasar al frente lo que va a producir un cambio en mi vida. Si tú no entiendes por qué has pasado al frente, porque lo hacemos así públicamente para decir yo abrazo el evangelio, entonces ha sido simple y llanamente un acto más. No ha sido algo con convicción y no ha producido ningún cambio en tu vida y todavía estás muerto en delitos y pecados. Ahora, para los que hemos sido justificados por la gracia de Dios y no por nuestras obras, hay dos procesos que se dan. Usted pone dos círculos y usted pone en un círculo el pecado suyo, y cuando usted viene a Cristo, entonces ese pecado se retrae y entonces el círculo quedaría como limpio, ¿verdad? Tenemos este círculo lleno de pecado, nos quitan el pecado, el círculo queda en blanco, en una posición neutral. Pero todavía eso no nos hace a nosotros aceptos frente a Dios. Entonces aquí viene el concepto de la justificación. Nos imputan los méritos de Cristo. El juez nos declara inocente por los méritos de Cristo. La carta a Filemón para mí es uno de los ejemplos más claros de imputación en el Nuevo Testamento. Onésimo era un esclavo de Filemón, Onésimo le roba a Filemón, Onésimo por la providencia de Dios termina en una cárcel donde estaba el apóstol Pablo. Pablo le predica a Onésimo, ahora es un hijo en la fe de él, lo devuelve a Filemón y le dice: por cierto, si en algo él te ha faltado, por favor, impútalo a mi cuenta. Eso mismo hizo Jesucristo por cada uno de nosotros. A quien sea que hubiese, a la justicia de Dios más bien, el Señor mismo cuando nos ve a nosotros, mira la cuenta abierta, la carta abierta que tiene Jesucristo por los pecados pasados, por los presentes y por los futuros. No merecemos la justicia de Dios. Nos hicieron justos porque Él es justo. Ahora, uno de los problemas que la gente tiene con esto, no solo el catolicismo romano, mi hermano, porque uno de los grandes teólogos y filólogos y una de las mentes más brillantes del siglo XVI se llamó Erasmo de Rotterdam. Uno de los traductores del Nuevo Testamento. Entre él y Lutero la relación fue muy buena hasta un día. Era una relación muy cordial. Lutero le decía: venerable Erasmo,
Hasta el día que comenzaron a decirle, es Lutero que comienza a citar a aquellos monstruos de la mitología griega, a Caribdis y Escila, y le dice y lo emplaza en algún momento en su carta que más adelante leeré, emplaza a Lutero a Erasmo y le dice, defínete, porque Erasmo se codeaba con la Reforma, pero estaba con el catolicismo, y ambos partidos le estaban diciendo, defínete. Erasmo fue una persona muy importante en el siglo XVI, muy importante. Lutero le dice, has querido nadar entre Caribdis y Escilas, dos monstruos. Esto se lo comentaba al staff ayer. Estos dos monstruos de la mitología griega que estaban en aquel famoso estrecho que solo el gran héroe Odiseo pudo librarse de estos monstruos. Pero de ahí es que viene la palabra, estás entre la espada y la pared. Porque Caribdis era un monstruo y Escila un torbellino. Y los marineros que se libraban de Caribdis terminaban en el torbellino Escila. Y los marineros que se libraban del torbellino Escila terminaban en el vientre de Caribdis. Y fue un dicho muy famoso y es usado en la época. Lo que pasa es que nosotros vivimos en una época de gente inculta. Es la verdad, pero ese famoso dicho, estás entre la espada y la pared, se deriva de estás entre Caribdis y Escilas. Y Lutero le dice, Erasmo, tú estás tratando de coquetear con Caribdis y vas a terminar donde Escila. Y si te libras de Escila, terminarás en el vientre de Caribdis. Y yo quiero hacer un paréntesis y decirle, así hay muchos creyentes, aún en medio de nuestra iglesia, coqueteando entre Caribdis y Escilas, tratando de navegar como grandes marineros y argonautas de la época de Homero. Tenga cuidado porque Escila lo está vigilando y Caribdis lo está esperando. Así que decídase usted también. La verdad es que en este debate, fíjese, por eso estoy solo tocando la parte de Mirat. En este debate que se armó entre Lutero y Erasmo, Erasmo decidió romper el hielo y Erasmo escribió un libro que se llama Diatriba. Se lo recomiendo para que lo lea y entienda el porqué. De hecho, Lutero es tan cáustico, Lutero no estaba tan preparado lingüísticamente como Erasmo. Sin embargo, Lutero le dice a Erasmo, Erasmo, te agradezco, porque tú eres el primero que ha podido dar en el epicentro del problema de la Reforma protestante. Le dice Lutero, mi problema no son los papas ni las indulgencias, esos son coyunturas de la libertad cristiana, es exactamente de lo que te estoy hablando. Y tú has sido tan benévolo que has tocado el punto álgido, me has afirmado a mí para poder contestar tu gran ignorancia. Le dice, te pido que toleres mi lenguaje y mi escritura, como yo toleraré tu ignorancia sobre este tema. Lutero y Calvino eran dos personas muy diferentes, la verdad que sí. Mucha gente dice, ¿y por qué los mencionan tanto? Hay algunos que los idolatran, la verdad es así. Hay unos hipercalvinistas que miren, le prenden vela a ese señor todas las noches. Pero las verdades de los hombres que han transformado la historia hay que decirla. Y muchos de los pensamientos que nosotros tenemos se derivan de ahí. De hecho, hablamos de mitología griega y muchas de las palabras que usamos provienen de allá. ¿Cuántas veces usted no ha dicho la palabra pánico? Tengo un ataque de pánico. Eso suena hasta sofisticado. Y usted no sabe a lo que usted se está comparando a uno de los monstruos más feos de la mitología griega. Pero así es que la gente se pone cuando entra en pánico. Como un monstruo. Usted ha oído la palabra Némesis, ¿verdad? Era una diosa que actuaba con furia, por eso usted escucha oír, esa es la Némesis tuya. En esta diatriba que se armó, Erasmo escribe este libro y Erasmo comienza a atacar directamente a Lutero. Yo quisiera citar un párrafo de entonces lo que fue la escritura. Lutero duró algunos años para responderle. Estaba la guerra de los campesinos, había Lutero publicado en el 1520 la famosa carta o el escrito sobre la iglesia cautiva en Babilonia, hablando de la iglesia dominante o del catolicismo dominante en la época. Ya Lutero lo habían excomulgado, había ido en el 1521 a la dieta de Worms
Y Lutero le va a responder por el año 1525, 1526, y le dice, he tardado en responderte, querido Erasmo, pero no ha sido porque no estoy dispuesto a hacerlo. Y quiero citarle un fragmento, porque ¿qué defendía Erasmo? La libertad. Mucha gente cuando hablan de imputación, uno de los problemas, no solo del catolicismo, sino de muchas iglesias protestantes, es que son más erasmistas que luteranas o reformadas. Y cuando me refiero a reformados, no me refiero a bautistas. Me refiero a personas que piensan en la sola fe, la sola gracia, el soli Deo Glori, solo Cristo. Hay más personas que defienden la libertad cristiana que la gracia y el control, o más bien en este punto, la esclavitud de la voluntad. De hecho, así se llamó el libro de Lutero, se llamó De Servo Arbitrio, que traducido sería la voluntad esclava. Y el problema de Erasmo era que ninguna voluntad está esclava, que el hombre es totalmente libre para poder decidir lo que quiere y le conviene, que cómo es posible que Dios le haya asignado cosas al hombre que el hombre no pudiera tomar decisiones. El problema era sobre quién recaía la salvación o la decisión de salvación. Y yo quiero decir, y no tengo el tiempo para demostrarlo porque definitivamente esto no es un tratado de Erasmo y Lutero, pero quiero decir que si usted lee los dos artículos o los dos libros, la diatriba del señor Erasmo y el libro De Servo Arbitrio de Martín Lutero, la victoria de Martín Lutero fue aplastante sobre Erasmo de Rotterdam. Quedó bíblicamente demostrado que usted y yo tenemos una voluntad esclava. Esclava a lo que decía Tito, a los deseos, a la carne, a nuestros pensamientos. Estamos esclavizados. Por eso dice Juan, al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Dice, al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Necesitas a Cristo para tener libertad, para que tu voluntad ya no sea esclava del pecado, ahora sea esclava de Cristo y su verdad. Gracias a Dios por su justicia imputada en la gracia de Dios. Mi último punto es la otra parte del versículo que yo quisiera retocar, porque este es uno de los puntos menos predicados en las iglesias. Primera Juan capítulo 3 verso 1, ya hemos mirado, y yo lo he mirado intelectual y bíblicamente. Espero que usted lo mire intelectual y bíblicamente y sepa que cuando el texto se refiere, mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos o al ser llamados hijos de Dios, la primera parte se está refiriendo a esta gracia que implica la justificación, pero también implica la adopción, para que seamos llamados hijos de Dios. A mí me gusta mucho un comentario controvertido que Grudem hace y que la gente generalmente no lo entiende, pero Grudem dice, esto es tan fácil de demostrar porque la adopción, mis hermanos, usted y yo somos hechos hijos de Dios. Pero ser hijo de Dios es un proceso de la adopción. Antes de que esta adopción se efectúe en nuestras vidas, lo que hay es un estatus de muerte y somos hijos de ira. Ahora, ¿por qué digo que es uno de los temas menos predicados? Porque cuando leímos Efesios capítulo 2, dice el texto, Él nos hizo sentar juntamente con Él en los lugares celestiales. ¿Cuántas veces usted ha escuchado ese texto? Es un texto bastante usado, muy motivador. Dios te ha sentado en los lugares celestiales. De hecho, el ejemplo que ponen muchos predicadores, ¿verdad? Como le decía Lutero Erasmo, esa basura que tú estás hablando, la idea es esta, tú estás en un avión y cómo se ven las cosas desde un avión hacia la tierra, se ven pequeñas así cuando Dios te ha sentado en esos lugares celestiales, así tú comienzas a mirar tus problemas y miras hacia abajo y dices qué pequeños son mis problemas y qué grande es el lugar donde yo he sido sentado. Señores, yo vivo de esto. Y eso sí le gusta a la gente.
Óigame, mi hermano, Dios lo sentó en lugares celestiales. Por eso tienes que dar una ofrenda de acuerdo a la estatura que tú tienes. Debes dar una ofrenda celestial. Recibe. Todas esas cosas se prestan para eso, pero el texto de lo que habla es de la unión con Cristo. De la unión con Cristo. Esto es uno de los misterios más misteriosos del Nuevo Testamento. Yo poder decir que Cristo mora en mí, eso es algo inexplicable, pero bíblicamente aceptable. Pero esto es un privilegio y es lo que quiero citar de Grudem. Grudem dice, es interesante ver que la justificación le fue dada al que fue salvo, ¿verdad? Lo llamó y luego se le imputa, pero los ángeles no gozan del privilegio de ser llamados hijos de Dios. Ellos están delante del Señor, pero no forman parte de la familia de Dios. Y esto nos suena muy atractivo porque usted no conoce todas las implicaciones de lo que significa estar unido en Cristo. Es por la unión con Cristo que nosotros, dice la Biblia, que seremos coherederos con Él. Juan capítulo 15, versículo 5, dice claramente, ¿cómo dice Juan 15, 5? Yo soy la vid. Es la unión con Cristo, es la unión con Cristo la que produce frutos de Cristo en tu vida. Y más que frutos de Cristo, la que produce a Cristo en tu vida. Como explicaba ayer, la vid no puede producir otra cosa que no sea uvas. Asimismo, Cristo no puede producir otra cosa que no sea el carácter de Cristo en nosotros. Gálatas capítulo 5, versículos 22, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe, templanza. Ese es el carácter de Cristo, el fruto del cristiano. Ese es el proceso de la adopción. Y esto es algo impresionante. Mire, la adopción, cuando vemos Gálatas capítulo 2, versículo 20, ¿cómo dice? Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mis pecados. Es la unión con Cristo, mi hermano, lo que nos hace a nosotros más que vencedores. Y esto es algo tan desestimado en las iglesias y es algo tan claro en el Nuevo Testamento. Si usted va a Romanos capítulo 8, versículos 14 al 17. Vamos a Romanos capítulo 8, versículos 14 al 17. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ojo, mire, esos son. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, papá querido, Abba, Padre. Jesús oraba y las frases de Jesús iniciaban, Abba, Padre. Lo que está diciendo el texto claramente es que por lo que hay dentro nuestro podemos llamar a Dios como el mismo Jesús lo llamaba. Fíjese la oración modelo como inicia, Abba, Padre, Padre nuestro, Abba. Por eso yo puedo llamar a Dios Padre porque he sido hecho hijo de Dios. Y eso es una gran bendición. Porque no es lo mismo que yo fuese primo del doctor Medina, no es lo mismo que yo fuese sobrino de él, no es lo mismo que yo fuese un buen conocido o que él sea mi abogado de toda la vida o que él haya sido el juez que en mi causa dijo, eres el inocente. Nada de eso se equipara a la idea de que yo puedo decir, ese es mi padre. Esa es la ventaja que usted y yo tenemos cuando decimos, yo soy hijo de Dios. Esta frase se malinterpreta tanto. Como todas las frases bíblicas, el trasfondo teológico, si no está correcto, la gente lo desmenuza a su conveniencia. Usted va a una conferencia hoy en día, usted tiene que ir con 2 tapones y un colador. Y una funda de esas plásticas o una funda de esas de cerveza. ¿Sabe cuáles son las fundas de cerveza? No, nadie aquí, gloria a Dios, qué bueno. ¿Verdad? Yo sé.
Ay, amén, amén, de palomita de maíz, esas bolsas de palomita de maíz. Wow, qué revelación. Ojo, usted llega a los sitios, ¿verdad? Y a estas conferencias le dicen a usted, tú eres una hija del rey. Tú eres una hija de Dios. Tú no puedes estar aguantando lo que estás aguantando porque un hijo del rey no aguanta eso. Déjame decirte, los hijos del rey tienen que vestir bien. ¿Sabes por qué? Porque yo represento el linaje de mi familia. Y si mi padre que está en los cielos es el dueño del oro y de la plata, yo tengo que andar bien representado de acuerdo a la familia que yo pertenezco. Pueblo suyo, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y se va por ahí eso, y cuando usted viene a ver, usted no tiene carro, no tiene. Por un mal concepto de lo que significa ser hijo de Dios, parece que a estos predicadores se les olvida que el hijo es hijo y el que gobierna es el padre. Que hay un concepto que se llama la soberanía del Padre sobre su creación. Y que lo que implica ser hijo de Dios es mucho más que la quimera que nosotros tenemos aquí en la tierra. Eso implica garantía de eternidad. Dice la Biblia que allá, en aquel día cuando nuestros cuerpos sean glorificados, y esto es algo magistral del Evangelio, nos sentaremos en las bodas del Cordero. No son los ángeles los que van a compartir esa última cena. Somos los hijos de Dios, con nuestro primogénito que es Jesucristo. El Espíritu y la novia dicen, ven Señor Jesús. Pero un mal trasfondo teológico va a corromper dramáticamente toda la vida cristiana de una persona. Tú eres una hija de Dios. Sí, pero ¿cuál es la implicación de eso? Definitivamente no es bienes terrenales. Eso es algo coyuntural. Eso es, si Dios quiere bendecirte, pues que lo haga. Soy un hijo del rey. ¿Cuántas personas han sido literalmente robadas con estas frases? ¿A cuántas casas estas personas no han llegado con este tipo de doctrinas? Y usted lo ve en las televisiones o en la televisión por cable, en canales como Enlace, los ve claramente usurpando términos que lo que dice. Fíjese el versículo 16, cómo continúa diciendo. Romanos 8:16 dice, versículo 16 por favor. Yo creo que él cayó ministrado por la presencia de Dios allá atrás. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Verso 17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esa parte le editan. Un mal trasfondo teológico, mi hermano, nos lleva a los errores que existen en Latinoamérica y en el mundo sobre el Evangelio. La visión nuestra como iglesia la planteé ayer cardinalmente y renovamos la declaración de visión nuestra. Yo no estoy en esta iglesia para entretener a nadie, estoy aquí para predicarle el Evangelio. Si usted quiere oír el Evangelio, usted debe venir a esta iglesia. Si quiere que le prediquen de un Dios terapéutico, le puedo recomendar algunas. El Dios terapéutico que le consigue esposos a las solteras o esposas a los solteros, les recomiendo dónde ir. El Dios terapéutico que le sana sus problemas existenciales. El Dios terapéutico que le resuelve sus cuentas bancarias. Hay cantidades de lugares predicando eso. Ahora, si usted quiere oír el Evangelio tal como es, usted debe venir a una iglesia, y no es, esta no es la única definitivamente, pero debe venir a una iglesia o debe asistir a una iglesia donde se predique el Evangelio. El Evangelio es la columna vertebral de la vida cristiana. Es por él que podemos responder eficazmente al llamado. Es el medio que Dios ha creado para que el pecador nazca de muerte a vida. Es el Evangelio. Cierro con esto.
Cuando vemos en Juan capítulo 1, versículo 12 y verso 13, mucha gente utiliza esto. Y fue una de las declaraciones del mismo Erasmo de Rotterdam. La verdad es que yo quisiera que todos esos libros que yo les recomiendo usted los lea, porque sé que fuera bien edificado. Juan capítulo 1, versículo 11, vamos a ver el verso 11. Juan capítulo 1, verso 11, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser. De hecho, mucha gente dice: pero la potestad es mía. Fíjese que hasta malinterpretan el pasaje. De hecho, yo lo veía así por mucho tiempo en mi vida. El texto dice que te dio la potestad de ser, es decir, que tú decidiste. Pero mire qué interesante, ¿quién le dio la potestad a quién? ¿Y quién fue que te hizo qué? Dios mismo te hace hijo de Él. Si te da la potestad, Él mismo te está dando el medio para que seas hijo de Dios. Pero no se queda solo ahí. Vea el verso 13, que este es monumental. Los cuales no son engendrados de sangre, sino de qué, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino... Entonces eres hijo de Dios porque Dios así ha querido. Eres una persona privilegiada más que cualquier persona que parezca privilegiado pero que todavía no es un hijo de Dios. Ser hijo de Dios no es venir a la iglesia, mi hermano. Ser hijo de Dios es haberse arrepentido y haber comenzado a caminar hacia la fe cristiana. Eso es ser hijo de Dios. El texto que hemos visto de 1 Juan capítulo 3 verso 1 nos deja una tarea para el próximo domingo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Yo pienso que le he dado suficiente material para que usted pueda deglutir esto en su vida. Mi hermano, yo no le predico para que sus sentidos sean alimentados. Tampoco le predico para que su admiración por el predicador crezca. Yo le predico para que el evangelio transforme su vida. Yo le predico para que su vida cambie, literalmente, como cambia todo aquel que tiene un verdadero encuentro con Cristo. Yo le predico para que su vida comience a caminar en ascenso hacia el plan perfecto de Dios que definitivamente inicia y termina en el evangelio. Tenemos la tarea de mirar. Orao en griego. Debes comenzar a deleitarte y a estudiar, a entender qué ha pasado contigo. No fue que un día pasé al frente. No, ¿qué ha pasado contigo? Pero la otra tarea que nos queda pendiente para el domingo es poder entonces encontrar la conexión que hay en esta afirmación que Juan hace. Dice: por esto, por todo lo que hemos dicho anteriormente, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Por qué te conoce tanto el mundo si no debería conocerte? Estemos de pie. Padre, gracias por esta hora en la que predicamos tu palabra. Señor, sé que tu evangelio ha sido predicado y mi corazón está satisfecho. Padre, gracias por la capacidad, Padre, de abrir los oídos de nuestra iglesia. Padre, pero yo oro para que tú apliques tu palabra, Espíritu Santo, al corazón de nuestra iglesia. Mira a todo aquel que no se ha arrepentido todavía. Señor, a todo aquel que no ha tomado una decisión. Padre, es tu llamamiento el que cautiva y conquista esos deseos. Padre, yo oro por salvación en esta iglesia. Padre, que todo el que se congregue en esta iglesia pueda testificar: soy un hijo de Dios, pero no con una declaración quimérica, ni con una declaración, Señor, aspiracional. Padre, con una declaración genuina y con una comprensión del evangelio. Padre, bendice nuestra iglesia, bendice la comunidad bíblica de fe, bendice todo lo que hay por delante, Dios. Bendice nuestra iglesia, Señor. Gracias por cada uno de los miembros de este lugar. Nos vamos de este lugar, pero nos vamos bendecidos en tu presencia. Amén y amén.